Antes de empezar, un agradecimiento enorme a los dragones del vacío y a los magnánimos señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi diariamente. No importaba. No importaba hasta que sí importó. Los humanos eran la especie más reciente en la escena galáctica. Eran excepcionales en muchos sentidos, debido a que habían evolucionado en un mundo mortal, pero les faltaba algo crucial, algo que había sido considerado como un indicador de civilización desde antes que existiera el Senado Galáctico moderno, una presencia psíquica. Los humanos aparecían como un vacío psíquico para todas las especies, salvo las más sensibles. Nadie sabía por qué, y los pocos que habían experimentado la presencia psíquica humana describían un caos tal que nadie podía creer que provenía de una mente activa, hasta que sí lo fue. Los invasores emitieron su llamado psíquico. Se someterán. Todas las especies respondieron de la única forma posible ante un asalto psíquico tan abrumador, con un miedo incoherente. Todas las especies, menos los humanos. En el vacío del espacio psíquico, una voz rugió de vuelta. Váyanse al diablo. Muchos habitantes de la comunidad galáctica reportaron lo que sucedió. Figuras armadas causaron estragos en la estación espacial del Consejo. No dejaron nada, excepto una sola baliza en la sala del Consejo y una advertencia escrita con sangre. Esto no terminará aquí. El embajador humano hizo una transmisión al Consejo. Les advirtió que fortalecerían su poderío militar. Advirtió sobre lo que pasaría cuando los invasores regresaran. Los humanos habían reconocido algo en esos invasores, algo que conocían íntimamente de su propia historia. Quizás debido al contacto psíquico, los humanos se retiraron de las discusiones sobre qué hacer, se apartaron de la política galáctica. Aunque se apartaron de la política, se comprometieron no solo con su propio ejército, sino a servir en las naves militares del Consejo. Se comprometieron a construir sus propias flotas y a integrarse en las flotas del Consejo, como si se estuvieran preparando. Fue en ese momento que finalmente examinamos su historia en profundidad. No sé cómo pasó desapercibido por tanto tiempo. Dudo que alguien pueda dar una explicación real, y cualquier respuesta sería solo especulación. Pero cuando el Consejo examinó la historia de la humanidad y publicó la información, la reacción fue rápida y casi universal. Su historia de brutalidad, su capacidad para la masacre, era inigualable en el espacio del Consejo. Esto horrorizó a la mayoría de quienes la conocieron. Los humanos cargarían con el estigma de su pasado a los ojos de las especies del Consejo para siempre. Por supuesto, los humanos se aislaron aún más al darse cuenta de que los demás les temían. Socializaban principalmente con otros humanos, pero seguían trabajando y viviendo como antes, solo que más aislados. El temor de las otras especies, por su capacidad de destrucción, por la brutalidad de sus guerreros, nunca desaparecería. Y esto no les importaba, no le importaría a nadie, hasta que un día sí importó. El ataque de los invasores llegó hasta donde se sabía, sin provocación, de una especie de los sistemas centrales, sin la sofisticación tecnológica del Consejo. Los diseños de las naves coincidían con los de los invasores desconocidos que habían atacado al Consejo, una especie con suficiente fuerza psíquica como para sumir a todos en la locura, excepto a los humanos. Los humanos en cada nave tomaron el control, aislaron a quienes ponían en peligro su seguridad y la de los demás, o los ejecutaron si no podían asegurarlos. Establecieron líneas de demarcación a lo largo de las hiperrutas galácticas. Tomaron el control de los sistemas automatizados cuando la tripulación biológica no podía funcionar ante los ataques psíquicos de este nuevo enemigo. Tripulaciones humanas reducidas asumieron el control de las naves del Consejo y repelieron a los invasores. Cuando destruyeron, capturaron o hicieron huir a cada nave enemiga que encontraron,
Decidieron actuar, ir más allá. Se organizó una flota de asalto, tripulada únicamente por humanos de descendencia terrana. La flota fue enviada sin expectativas de retorno hacia los sistemas centrales, hacia el lugar donde la inteligencia militar creía que provenían los invasores. La comunidad galáctica rechazó esta idea, pero los humanos avanzaron igualmente. La votación final se dio el día en que la flota fue lanzada. Ahí fue cuando la comunidad galáctica comprendió lo que significaba ser humano. La votación fue abrumadoramente en contra de lo que todos creían era una misión suicida. La comunidad galáctica insistió en que esto era bárbaro. Los humanos no deberían enviar a su propia gente en una misión suicida si es que había alguna otra posibilidad. Y entonces llegó la verdad. Verán, las naves estaban tripuladas completamente por voluntarios. Nadie quería estar en esas naves, pero en todas las naves eran voluntarios, porque todos los humanos sabían, hasta el último de ellos, que su deber en esas naves no solo preservaría el futuro para su especie, sino para sus familias, sus seres queridos. Porque los humanos sabían que la advertencia de los invasores era real, no se detendrían. No hasta que los invasores acabaran con todos nosotros, o hasta que ellos fueran exterminados. A ninguno de nosotros nos importaba lo que era ser un humano, hasta que nos salvaron de un enemigo implacable, del fin de nuestra existencia. No nos importaba lo que significaba ser humano, porque no importaba, hasta que sí lo hizo. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.